este bloque también vamos a hablar de fichas técnicas. Ya hablamos de la sustentabilidad, hablamos de las gramíneas, de una identidad de paisaje. Ahora vamos al otro extremo, vamos a hablar de la elegancia que nos presentan las orquídeas. Vamos a conocer un poquitito más de ellas junto al señor Osvaldo Araque. La orquídea, bueno, vale la pena decir que es una familia muy extensa, en realidad es la familia más extensa del reino vegetal, está comprendida por unas 35.000 especies hasta el momento. Sí. Está dispersa por todo el mundo, excepto en los polos, hay orquídeas desde los desiertos hasta las selvas tropicales, si bien el 90% de las especies más o menos son originarias de ambientes tropicales y selváticos, de lluvia, selva húmeda, ¿no? Dentro de la cantidad de híbridos que hay. Bueno, sí, híbridos que se han producido en el último siglo, hay más de 150.000 híbridos. Exacto. Que son justamente plantas ya desde con su flor agrandada o cambiado sus colores para hacerlas más atractivas comercialmente, hasta plantas que han ido rustificando para que realmente queden más adaptables a los ambientes modernos, y se pueden ver plantas de ambientes tropicales en las partes del norte de Europa o en las partes del sur extremo de Argentina, viviendo perfectamente por las adaptaciones a través de sucesivas hibridaciones, ¿no? Definime cómo es la flor de orquídea. Una orquídea, para ser una orquídea, tiene que tener 3 o 4 características fundamentales. Primero, bueno, con respecto a su flor, que es la que la caracteriza como orquídea, es una flor que tiene 3 sépalos, que son los 3 gajos, llamemos así, que inicialmente forman el pimpollo, y dentro de ellos tiene 3 pétalos, de los cuales 2 suelen ser simétricos, y el tercero, que se lo llama comúnmente el labelo, es un pétalo modificado que permite que los insectos se posen en ese labelo, o tiene un cierto atractivo para los insectos a efectos de que esta planta sea polinizada por ese agente polinizador, por ese insecto que llega hasta ella para llevar el polen a otra planta. Esa es una de las características: 3 sépalos y 3 pétalos, uno de ellos un labelo o pétalo modificado. Otra de las características es que tanto la parte masculina como femenina de la flor están en un solo órgano que se llama columna. Eso es propio de las orquídeas. Otra característica es que el polen no está como en otras plantas disperso en gránulos, sino que forma unos sacos que llaman polinios, donde todo el polen está junto y aglutinado por un pegamento. Y esas son las características principales que hacen que una planta se defina como orquídea. Más allá de eso, es una especie, es una familia de plantas, una especie que tiene alrededor de 60 millones de años, digamos, convivió con los dinosaurios y ha evolucionado de una forma increíble para adaptarse a los requerimientos más extremos por todos los extremos, es decir, desde los desiertos más secos hasta las selvas lluviosas. Han desarrollado una serie de adaptaciones y de formas de adecuarse a los medios ambientes y a la reproducción, que las hacen realmente unas plantas interesantísimas, más allá de la flor, que es uno de los motivos que favorece la mística de la orquídea, la belleza, ¿no? Vale la pena mencionar que las orquídeas tienen 2 nacimientos distintos. Un nacimiento en Occidente, donde las menciona por primera vez Teofrasto, que era un discípulo de Aristóteles, en la antigua Grecia, y en realidad le llamó la atención no por las flores, sino porque por su forma, en realidad de allí viene la palabra orquis, que quiere decir testículo. Por su forma la asociaba con una planta capaz de tener poderes afrodisíacos. Entonces eso fue lo que llamó la atención en Occidente. Por otro lado, en Oriente, mucho más espiritual el tema, tanto en la antigua China, 2000 años antes de Cristo más o menos, como en Japón, se tenía un cierto respeto y un cierto culto de las orquídeas. En China se las cultivaba una especie de cymbidium, que es parecida a la planta esta que acabamos de ver, por la belleza de su flor, y era una de las plantas sagradas en ese momento, porque el movimiento de sus hojas y la curva era una cosa muy espiritual y muy bonita, y por la enorme duración de su flor, que renacía en cada otoño. Entonces se le daba ese carácter especial a la planta. Y en Japón hay menciones antiquísimas a la planta en la época de los samuráis, porque llevaban con ellos una orquídea que era como una joya. Al ser epífita se podía llevar en un tronquito, y él los acompañaba en sus campañas, y ellos la cuidaban y la regaban y la llevaban viva, porque decían que les llevaba suerte y porque era un ser vivo que los acompañaba. Es increíble la historia de las orquídeas.